Espero que la estén disfrutando, que estén pasando bueno esta primera charla. Me presento, mi nombre es Juan Jacobo Tibaquirá, hago parte del Team Dragonheart. Aquí tengo parte del merch que teníamos el año pasado. Entonces, si ustedes tienen por ahí la camiseta, ya está ya el modo conference, entonces recuerden el hashtag DragonheartCon y pongan ahí la foto con la merch que ustedes tienen, lo que han conseguido de los eventos, las escarapelas, y hagamos que la gente llegue a estos eventos y llegue a estos espacios que con tanto esfuerzo se han desarrollado para todos ustedes. Bueno, la siguiente charla nos acompaña Carlos Seisdedos desde España, desde el otro lado, desde una zona horaria un poco alejada. Carlos, bienvenido, creo que ya estás con nosotros. Buenas tardes, pues sí, aquí son ahora las 5 de la tarde. Primero de todo agradecer la oportunidad de poder participar en Dragonheart. Bueno, es un placer tenerte acá. Carlos nos viene a hablar de técnicas de inteligencia en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Ella tiene mucha experiencia en este campo, básicamente gran parte de su carrera lo ha dedicado a estos procesos, pero dejemos que Carlos nos cuente quién es y a qué nos viene a hablar. Carlos, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de técnicas de inteligencia en la lucha contra el crimen organizado. Soy Carlos Seisdedos. Si no me equivoco, creo que la presentación la estáis viendo, aunque no la veo yo. Perfecto. Muy bien. Y bueno, ¿quién soy yo? Bueno, aquí tenéis el código QR para las preguntas, en el caso de que tengáis alguna duda. Y bueno, ¿quién soy yo? Bueno, soy Carlos Seisdedos, algunos me conoceréis, otros no. Soy el responsable del área de ciberinteligencia en Internet Security Auditors, una empresa con sede en España, pero también tiene una sede en Colombia. Bueno, soy docente en diversas formaciones relacionadas con inteligencia o similar. Poner también en varios eventos como la RUTE, Ciber, bueno. Pero tampoco voy a enrollarme mucho porque vamos un poquito justos de tiempo. Lo que sí que me gustaría hacer es hablar de nuestro EB, ¿no? En este caso, tuve la oportunidad junto con Vicente, pues a partir de nuestra experiencia en investigación, en sentir inteligencia y OSINT, bueno, escribir un pequeño libro, bueno, que os dejo referenciado por si alguno tiene interés. Bueno, ¿de qué vamos a hablar esta charla? En esta charla vamos a hablar principalmente de técnicas de inteligencia y cómo nos podemos enfrentar, en este caso enfocado al terrorismo y al crimen organizado. Vamos a hablar de 4 puntos. Vamos a ver 4 puntos, una introducción del dato de inteligencia, análisis de información y unas pequeñas conclusiones con las preguntas. No voy a extenderme en la explicación, que iremos viendo poco a poco. Bueno, lo que sí que me gustaría hacer antes de todo, a comenzar, es hacer un pequeño hincapié en la figura del analista, ¿no? Porque vamos a hablar de técnicas de inteligencia en el cual la figura principal es el analista. Muchas personas cuando en formación o cuando interactúo con ellas, pues suelen comentarme, suelen tener un paradigma, ¿no? Suelen tener la imaginación, bueno, la figura de tipo Jack Ryan, ¿no? Una persona que aparte de hacer esas investigaciones, pues es un hombre de acción, que sale, no, nada más lejos de realidad. Por norma general, lo que nos vamos a encontrar va a ser, bueno, que nuestra tarea va a ser mucho más analítica, mucho más de razonar, mucho más de obtención de fuentes, de evaluar y en este caso, nada más lejos de la realidad. Alguna vez, si tienes suerte, que puedes tener alguna investigación, en este caso interesante, pero por norma general suele ser una tarea bastante metódica y bastante rutinaria. En el cual nos podemos ver pues, muchas veces como así, ¿no? Menos acción y más papeleo, más informes que revisar, más informes que confeccionar. Bueno, principalmente, el día de hoy iba a hablaros de 3 temas, ¿de acuerdo? De cómo realizar investigaciones o cómo tener información desde un punto de vista analítico, desde el terrorismo yihadista, crimen organizado y terrorismo de extrema derecha. Por suerte o por desgracia, del crimen organizado, la investigación que iba a mostraros y del terrorismo de extrema derecha, de nazismo, pues lo que comenzó siendo una primera extracción de información para preparar esta charla, bueno, pues por suerte parece que tiene visos de ir un poco más allá, ¿no? Entonces, en el caso de que muy probablemente se pueda llegar a judicializar, en este caso, estas dos facetas las he obviado y he cambiado por otro tipo de material que ya veréis que también va a ser muy interesante. Pero que igualmente, todas las técnicas que vamos a hablar, aunque el ejemplo que os muestre esté enfocado en terrorismo, se puede utilizar perfectamente para tanto crimen organizado como cualquier otro tipo de terrorismo.
Vale, hablamos, ¿qué es inteligencia, no? Siempre hablamos de qué es la inteligencia, siempre nos encontramos con que pedimos reportes de inteligencia, informes de inteligencia, pero bueno, realmente, como veremos en esta presentación, todo parte a partir de un dato, ¿no? Pero ¿cómo llegamos a llegar a partir de un dato, de un pequeño input, a generar inteligencia? Bueno, a partir de aquí, lo que nos encontramos sobre todo es un elemento, hay una metodología, unas fases de análisis. No me voy a enrollar en exceso al respecto, ¿de acuerdo? Pero que sí que me gustaría hacer unas pinceladas de la importancia que tiene, ¿no? Nosotros aquí en la parte izquierda de la pantalla estamos viendo lo que sería un dato, ¿no? Un input recopilado en cualquier red social, por cualquier otro medio. Y vemos cuáles son las diferentes fases que debemos ir realizando para primero hay que transformar ese dato aislado en información, luego tenemos que convertirlo en conocimiento, de conocimiento debemos pasar a inteligencia y inteligencia el decisor lo tiene que convertir en una estrategia de acción, ¿vale? No, como comentaba, el tema de la inteligencia nos daría para bastantes jornadas, por lo tanto voy a pasar muy por encima. Lo que sí que es necesario, y luego veréis a raíz de la presentación un par de elementos que son de interés, es el ciclo de inteligencia. El ciclo de inteligencia, en este caso, es un ciclo que está basado sobre todo para el ámbito académico, pero para el ámbito en el cual vamos a hablar hoy nos va a venir muy bien. El ciclo de inteligencia son, en función del área en el cual, o del estamento, organización con el cual hablemos, podremos observar cómo tienen 4, 5 o 6 fases. En este caso he puesto el ciclo de inteligencia que se planea en 6 fases. La primera es la dirección y planificación, en la cual, antes de realizar cualquier tipo de investigación, lo que necesitamos es, bueno, saber exactamente qué necesitamos, qué es lo que queremos, qué objetivo es y planificar, ¿no? Hacia dónde vamos a ir y cómo lo vamos a hacer. El segundo, la obtención de datos e información. Porque a partir de la planificación y la dirección que va a coger nuestra investigación, necesitamos saber qué tipo de fuentes necesitamos para llegar a buen puerto con nuestra investigación. Luego hay que analizar, procesar esos datos, evaluarlos, ¿de acuerdo? Analizar esa información, porque claro, al final lo que necesitamos es producir inteligencia, ¿no? Poco a poco vamos viendo cómo vamos pasando con las diferentes fases y de un dato ya vamos transformando. Por último, la difusión, porque está claro que en un cajón no hacemos nada, ¿no? A partir de ahí tenemos que coger esa información, traspasarla al decisor, a nuestro jefe, a nuestro superior y a partir de ahí, bueno, si tenemos suerte, pues podremos tener un feedback, ¿no? De esa información. ¿Por qué? Porque lo más interesante desde el punto de vista de inteligencia es, hemos hecho un análisis, hemos hecho un trabajo y siempre es de interés, sobre todo para mejorar y para ver en qué punto nos hemos podido equivocar, el feedback, ¿no? Por parte del decisor, por parte de la persona que ha recibido, en este caso el informe de inteligencia. Pero bueno, veremos cómo eso sería muy bien en un mundo estático, ¿no? Pero vemos que la información varía todo, por lo tanto, veremos cómo el ciclo de inteligencia hay que adaptarlo. Como comentamos, análisis de inteligencia. Hemos comentado principalmente, la presentación estaba enfocada para hablar de terrorismo y de crimen organizado, ¿no? Ya veremos cómo lo está enfocado. He tenido que quitar las diapositivas, como he comentado anteriormente, pero sigue enfocado perfectamente para poder reutilizarlo para crimen organizado, como podéis ver en momentos posteriores. Uno de los motivos por el cual hacemos hincapié en el análisis de terrorismo, sobre todo es, bueno, porque vemos en este mapa cómo realmente puede llegar a afectar a cualquier lugar del mundo, ¿no? No es únicamente que podemos afectar a diferentes tipos de terrorismo y, bueno, vemos que hay pocos lugares en el mundo que estén libres de esta lacra. ¿Qué busca el terrorismo? El terrorismo busca, por un lado, primero, mediante un acto de amenaza o violencia, busca que cause una reacción emocional y que produzca efectos sociales, ¿no? ¿Y dónde nos lleva esto? Aquí vamos a tener dos grandes ejemplos. Aquí a la derecha podemos ver la fotografía del impacto de unos aviones contra el World Trade Center, contra las Torres Gemelas, y cómo esa acción terrorista, cómo cambió el paradigma de la seguridad a nivel mundial. A partir de ese momento, vemos cómo ha cambiado nuestra vida, ¿no? A nivel mundial, a desplazarlo, de viajar en avión, ha cambiado totalmente. Y por otro lado, a mano izquierda, lo que podemos ver es el atentado que sufrimos aquí en España, en Madrid, el 11M, que a raíz de unos atentados en la capital de España, lo que provocó fue un cambio de gobierno. Provocó que hubiera un cambio de gobierno, unas elecciones que eran próximas, y llegó un momento en el que el terrorismo provocó eso que estaba buscando, ¿no? que era un cambio social. Llegado a este punto, hemos visto, sabemos exactamente qué es lo que queremos, hemos visto la fase de decisión, que la fase es, lo que pretendemos es marcarnos un objetivo y cuál es
lo que llegamos a pretender. En este caso ya lo tenemos claro, queremos hacer una investigación sobre canales terroristas y yihadistas para intentar conocer, pero para eso lo primero que necesitamos es la segunda fase, ¿no? Que la segunda fase que hemos comentado que era la obtención de información, pero para eso lo primero que tenemos que hacer es conocer, ¿de acuerdo?, qué es el terrorismo yihadista y cómo funciona el terrorismo yihadista. ¿Cuál es la mejor forma para hacer? Una inmersión. Tienes que infiltrarte en sus canales, tienes que infiltrarte, tienes que pensar cómo piensan ellos, tienes que actuar como actúan ellos, ¿no? Y es la única forma de poder llegar a conocerlos. Y antes de entrar un poquito más en detalle, aquí podemos ver a grosso modo, vemos la parte, es un esquema de cómo funcionaría, ¿no? De cómo ha ido evolucionando y cómo funcionaría actualmente, tanto la yihad como la ciberyihad, y cómo utilizan los medios de comunicación, en este caso, pues las diferentes plataformas de comunicación y propaganda para difundir su ideología, ¿no?, terrorista. En la parte superior podemos ver puesto Daesh, pero puede servir para cualquier otro tipo de grupo terrorista. En la zona central podemos ver cómo hay unas cabecitas con pantallas en las cuales serían las personas encargadas de todo lo que sería la difusión y la confección de contenido yihadista, ¿no? En este caso, la mayoría de contenido yihadista se fabrica, se construye a partir del contenido que los propios combatientes que están luchando en territorio en Siria e Irak va proporcionando a estos medios, que son los que los editan y difunden. ¿Cuál es la principal fuente? En este momento, más que la fuente, ¿cuál es el principal objetivo que tenían en su momento? En un primer momento, lo que ellos querían era la captación de combatientes. Querían que personas que estén en España, Francia, Marruecos, en diferentes lugares del mundo, crearan esa ideología y se trasladasen físicamente para hacer la yihad, para luchar físicamente, como un combatiente. Aquí es lo que llamamos los retornados, ¿no? Estas personas, una vez ya han acabado su periplo en el extranjero, pues quieren volver, pero habiendo luchado en un grupo terrorista. ¿Pero qué sucedió? Poco a poco, para captar esos combatientes, también necesitaban lo que era la ciberyihad, lo que era el cibercalifato, que fueron creando, que fue la ideología en redes. A partir de aquí, ¿qué utilizaban? Pues a partir de la misma metodología, llegó un momento donde ya no pedían que la gente fuese a luchar a Siria o Irak o a territorio. Lo que pedían era, bueno, no hace falta que te traslades. Todo esto vino también un poco a colación de la pérdida de territorio. Conforme Estado Islámico o Daesh fue perdiendo territorio, lo que nos encontramos fue, bueno, pues que cambió la táctica y lo que buscaban era captar cibercombatientes. ¿Para qué? No para que fueran a luchar, sino para que hicieran la yihad y atentaran desde su propio país. Ya fuese ayudando en los medios, como veremos posteriormente, ya fuese pues cometiendo algún tipo de acto, los famosos lobos solitarios que por desgracia tanto conocemos en Europa. Pero hay que tener una cosa presente. Todas estas personas que estarían consumiendo seguidores del grupo terrorista o de la ideología, todo el mundo no son terroristas, ¿de acuerdo? Hay diferentes grados. Aquí podemos hacer un ejemplo, ¿no? Tenemos seguidores, simpatizantes, activistas, ¿de acuerdo? En el cual podemos ver cómo a nosotros realmente lo que nos interesa es llegar a la pirámide, ¿no? Terroristas y radicales, que son un poco la función. ¿Por qué? Porque sí que puede haber muchos simpatizantes y seguidores, pero que realmente no llegarán nunca a dar ese paso violento. Simplemente, bueno, son curiosos o simplemente, bueno, pueden tener parte de curiosidad por el espíritu de lo que transmite Daesh, pero que realmente no están dispuestos a dar ese salto al plano físico. De ahí viene un poco el por qué Daesh cambió de la perspectiva, ¿no? A partir de ahí hizo un salto cualitativo y a partir de la pérdida de territorio empezó a difundir contenido en los medios de comunicación. En este caso me refiero a diferentes plataformas, ¿no? Como podemos ver aquí, utilizaba cualquier tipo de plataforma para hacer llegar su contenido. ¿Y eso por qué? Porque a diferencia de Al-Qaeda se dio cuenta de que no necesitaba y no quería que los medios de comunicación tradicionales filtraran el contenido. Quería llegar directamente a su público. De ahí, bueno, pues que se vio que, bueno, necesitaba expandir lo que sería su campo, ¿no?, de acción. Por lo tanto, continuó utilizando, expandió sus plataformas de mensajería instantánea, Telegram, WhatsApp, Trema, Rio, Tantam. Sigue utilizando las Surface en redes sociales, blogs, páginas web que crea, incluso también la Deep Web, ¿no?, que de una forma más residual, por la dificultad que conlleva el acceso a ese tipo de contenido, ya que todo el mundo no tiene la facilidad de... Pensemos que la gran mayoría de contenido, tal como veremos, está diseñado para consumir desde una tablet o desde un móvil, ¿no? Entonces, no todo el mundo tiene la habilidad o todo el mundo no tiene la capacidad o se siente lo seguro para instalarse un Orbot
otra herramienta para poder consumir este contenido desde la web. Vale, de todas estas plataformas que hemos comentado, la principal con diferencia es Telegram. A partir de aquí, de un varapalo que sufrió, que comentaremos a posteriori, sí que han aparecido diferentes plataformas como Tamtam, Elemental o Rockchat, donde se han sentido bastante cómodos. Pero en el momento que Telegram ha dejado de hacer presión, están volviendo otra vez a Telegram. Y por poner un ejemplo de la afectación, estos son la cantidad de mensajes que monitoricé. Imaginaos, si yo solo he podido llegar a monetizar una parte del espectro de contenido yihadista, imaginaos la cantidad. Este es el número de mensajes que llegué a monitorizar durante 2018. En 2019 sigue un poco de presión, bajaron a 5 millones de mensajes. Esto estamos hablando en Telegram, ¿de acuerdo? Que era donde principalmente sí que había en otras plataformas, pero era de forma muy residual. ¿De acuerdo? Hasta el 31 de agosto, que estuve preparando para esta presentación, en Telegram había podido analizar 1.300.000. ¿Dónde está el resto? El resto, en noviembre del 2019, Europol hizo una gran por fin consiguió que Telegram hiciese caso a sus requerimientos y hubo una gran batida por parte de Telegram donde se eliminaron miles de canales de Telegram. ¿Qué sucedió a partir de ese punto? En este punto, continuaron en Telegram de forma residual, marcharon a otras plataformas como Tamtam o similar, pero ¿qué ha sucedido? Telegram ha dejado de hacer la presión que realizó durante el final del 2019 y están volviendo a Telegram, ¿de acuerdo? Porque es su hábitat. Están cambiando la metodología de trabajo para hacerlo más difícil para la detección de canales, pero bueno, ya veremos finalmente cuál es el futuro, ¿no? Si realmente Telegram vuelve a ponerse otra vez en serio contra el tema del terrorismo yihadista o continúa siendo permisivo. ¿Y qué es lo que pretende? Principalmente el terrorismo online, ¿no? Bueno, primeramente lo que busca serán estos objetivos, principalmente estos 6 objetivos. Busca primero publicidad y propaganda, la guerra psicológica, recaudación de fondos, captación y reclutamiento, compartir información con sus seguidores y la planificación y coordinación. Estos 6 puntos los podemos dividir en 3 grandes bloques, ¿no? En ciberterrorismo, propaganda y hacktivismo. Ahora veremos cada uno de ellos de la forma que podemos llegar a entenderlo. Propaganda. Hemos comentado en el punto anterior en el cual principalmente necesitan hacer difusión de su propaganda, de su ideario para captar a nuevos miembros, ya sea para que lleguen acciones en el mundo físico o ya sea para que continúen haciendo acciones en el mundo virtual, ¿no? Compartiendo, controlando canales, gestionando, captando nuevos miembros en el mundo ciber. Para eso podemos encontrar una diferenciación de características de grupos, ¿no? Por un lado tenemos las agencias informativas oficiales. Cuando hablamos oficiales, en este caso tenemos como el ejemplo de AMAC. Son las agencias que se dedican a, cada vez que hay algún tipo de acción terrorista, son las que lo publican, ¿de acuerdo? Publican en este caso es un ejemplo de 2018, en el cual publican, la agencia AMAC en castellano, en el cual publican un mensaje, en el cual informan de una acción que han cometido. He puesto normalmente AMAC suele hacer unas presentaciones muy bonitas también en PDF, generan vídeos, ¿de acuerdo? Hay una multitud de tipos de plantillas que tienen generalizadas para poder trabajar y expandir su mensaje. Se adaptan, lo hemos comentado, ellos están preparados para están pensando que lo primordial que deben hacer es llegar al máximo grupo de personas posibles para poder difundir su mensaje, ¿no? ¿Qué sucede? Para evitar que las páginas web caigan, para evitar que cierren los canales, incluso han llegado a diseñar aplicaciones en las cuales directamente tú te instalas en el móvil como seguidor y tienes la facilidad de poder automáticamente te van llegando información de las nuevas publicaciones y vas teniendo, lo hacen, bueno, pues para de esta forma facilitar a sus seguidores, bueno, la posibilidad de tener acceso a todo el contenido. Luego tenemos las agencias informativas no oficiales. Nos referimos a agencias informativas no oficiales a las agencias que sin tener el respaldo oficial de Daesh, como sería AMAC, se hacen eco de todas las publicaciones de AMAC, ayudando a compartirla y aparte generan contenido propio, ya sea por seguidores propios, ya sea a partir del contenido generado por AMAC. Aquí, por ejemplo, vemos 3 de los medios
Aquí tenemos, por ejemplo, Al Mujahideen en Spanish. Aquí tenemos también Ashraf New Agency o, por ejemplo, Vida. Ahora son diferentes medios que publican, publican panfletos, publican PDFs con... Bueno, no voy a adelantar, luego veremos algunos ejemplos del tipo de material que publican, ¿no? Pero bueno, dan un apoyo. En una primera instancia, Daesh publicaba mensajes diciendo que la gente no se hiciera eco, ¿no?, de este tipo de canales, ya que no eran oficiales, pero se dieron cuenta a partir de la pérdida de territorio que necesitaban expandir, y aunque no los apoyan oficialmente, bueno, ya no los critican, ¿no? Continúan dejando que publiquen, ya que de una forma directa o indirecta es publicidad hacia su caso, ¿no? Aquí, por ejemplo, veis cómo intentan imitar al cartel que hemos visto antes de Amaq, ¿no? Este es un ejemplo de Al Mujahideen y vemos cómo cambia, ¿no? La calidad es diferente, pero bueno, realmente lo que pretende es el mismo, elementos fáciles de poder compartir en redes sociales. Y luego tenemos, dentro de la propaganda, otro grupo, ¿no?, que serían los fanboys. Los fanboys son, sin llegar a ser en este caso, agencias como tal, que publiquen de forma periódica diferentes panfletos o revistas. Bueno, son personajes que pueden ser uno o varios que se aglutinan pues para hacer este tipo de pósters, ¿no?, que pueden ser, que muchas veces no dejan de ser anecdóticos, pero en nuestro caso, por ejemplo, por poner un ejemplo del póster que más aquí a la derecha, estos dos son miembros de la policía de Mossos d'Esquadra, una de las policías autonómicas aquí en Cataluña. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se publicó un póster donde se veía un brazo con un cuchillo y se marcaba entre ellos a estos dos policías. Bueno, pues, si no me equivoco, 3 o 4 días posterior a la publicación de este póster donde responde a la llamada, estaban incitando a apuñalar. Bueno, pues hubo una persona, un terrorista, que intentó, siguiendo esta llamada, pues entrar en una comisaría con un cuchillo e intentar apuñalar a un policía, ¿no? En este caso fue abatido y no pudo conseguir, ¿no? Pero vemos cómo este tipo de mensajes también llega a calar. Luego tenemos activismo. El activismo, realmente, lo que principalmente nos vamos a encontrar, ¿vale?, son diversos grupos que se crean, se diluyen, vuelven a crearse, no son muy estables, hay mucha envidia entre ellos. Aquí vemos, por ejemplo, alguno de ellos, ¿de acuerdo? Aquí mostraban un grupo cuando se unieron 4, Ghost Caliphate, Sons, Cyber Army o Kalashnik, ¿de acuerdo? Aquí vemos también cómo van creciendo, aumentan, disminuyen, ¿vale? Bueno, pero principalmente la principal actividad de estos grupos son de face, ¿de acuerdo? No tienen una gran capacidad técnica, y principalmente lo que sí que publicamos ha sido pues diversos tipos de fakes, de face, perdón. Y luego, posteriormente también, lo que suelen intentar hacer mucho, si encuentran algún leak publicado o tienen acceso a mediante algún tipo de inyección SQL y son capaces de extraer alguna base de datos, bueno, la publican, bueno, intentando, bueno, pues en este caso, aquí lo que publicaban eran cuentas de VPN para la seguridad, y en otras ocasiones lo que han hecho ha sido publicar nombres y apellidos como si fuesen miembros del ejército estadounidense o del ejército español, cuando realmente lo único que eran personas que habían comprado un instrumento en una página web de Estados Unidos que fue vulnerable. Y luego tenemos el ciberterrorismo como tal. Cuando hablamos de ciberterrorismo como tal, lo que llegamos a entender es intentan tener capacidades para realmente poder hacer daño contra alguna infraestructura crítica, que realmente poder hacer una gran acción, ¿no? En este caso, no hemos encontrado en la actualidad conocidas grandes acciones que podamos llegar a denominar como ciberterrorismo en tal. Lo que sí que hemos podido observar es que ganas tienen, ¿de acuerdo? Intención tienen. Lo que todavía, por suerte, y gracias también un poco pues a nuestra función, ¿no?, a la de analizar y la de investigar ese tipo de comportamientos, vamos pudiendo atajar. Este es un ejemplo de lo que comentaba anteriormente. Por un lado vemos, arriba se publicó un leak de diversas páginas web diciendo que eran militares de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y posteriormente publicaron, veis ahí que pone Spain, Brasil, Colombia, hay más países, pero pues esos 3 por poner un poco de color. ¿Qué sucede? Eran listados de IPs
que podían ser accedidas mediante escritorio remoto. Hicimos pruebas y realmente habían hecho una tarea previa de obtención de información, habían probado las IPs y eran IPs que eran vulnerables, ¿de acuerdo? Porque se podía intentar acceder mediante escritorio remoto. Aquí habían infraestructuras críticas, ¿de acuerdo? Aquí por eso comentaba un poco de la idoneidad de realizar este tipo de tareas de prospectiva, porque en definitiva lo que buscas es adelantarte a ellos, no ver cuando están preparando algún tipo de ya sea de ataque o ya sea en plano físico o ciber, para poder, en este caso, poder atajarlos. También han intentado, sin mucho éxito, la distribución de ransomware, ¿no? Para financiarse. En este caso, por ejemplo, vemos como, bueno, este caso era uno de los grupos que hemos comentado, los activistas, pero llegó a tener muy poco éxito. Luego también una cosa muy relevante es, tienen grupos especializados tecnológicos que lo que buscan o lo que pretenden es concienciar y educar a sus seguidores, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo, si sus seguidores caen, ellos también pueden caer. En este caso, bueno, publican diferentes manuales de cómo instalar VirtualBox en Debian, cómo trabajar con Debian, no trabajar con Windows, manuales específicos de cómo utilizar diferentes plataformas o antivirus y su correcta configuración. O sea, buscan realmente concienciar a sus seguidores. En este caso hay grupos especializados dentro de este abanico de canales en el cual específicamente se dedican a esto, ¿no? A intentar dar cobertura, a intentar incluso dar cuentas, dar números de serie de antivirus o de demás dispositivos para que puedan utilizarlos sin tener que registrarse de una forma más o menos anónima. Y bueno, claro, son malos, pero no son tontos. A partir de aquí, al igual que nosotros utilizamos la ciberinteligencia, ellos tampoco también lo intentan, ¿de acuerdo? Utilizan fuentes abiertas también. Aquí hicieron hasta 3 manuales de Open Source Jihad, donde explicaban técnicas de obtención de información. Por otro lado, también aquí tenemos un post que publicaron hace unos días en el cual hablaban de su inteligencia islámica, ¿no? Donde hablaban de seguridad, inteligencia, táctica, estratégica, actos de terror, operaciones contra objetivos, ¿de acuerdo? Vemos que ellos, en definitiva, también se ponen las pilas y también hacen contrainteligencia, ¿de acuerdo? No es únicamente que nosotros nos dediquemos a investigarlos a ellos, también nos investigan a nosotros, porque también quieren saber qué hacemos, qué no hacemos, qué dejamos de hacer. Llegado a este punto, ¿qué hemos visto? Hemos visto cuál es la distribución de información, vemos cómo trabajan, vemos cómo están organizados, vemos realmente el tipo de difusión de contenidos que realizan. No hemos entrado todavía en cada uno de los canales qué tipo de contenidos, ahora veremos algunos ejemplos, porque lo hemos comentado, ¿no? No se dedican únicamente a escribir mensajes, no. Dentro de estos grupos, me he olvidado de comentarlo, dentro de estos grupos podemos encontrar grupos que únicamente son difusores, en los cuales únicamente puedes consumir contenido, ellos difunden, ¿de acuerdo? Ya sea mediante un bot o mediante una cuenta de una persona normal, y a partir de ahí lo que pretenden es, bueno, que la gente pueda llegar a consumir ese contenido. Por otro lado, paralelo, también difunden diferentes tipos de documentos, de PDFs, de vídeos, que bueno, que realmente necesitamos conocerlos. De bien un poco, ¿no? ¿Qué es el tipo de contenidos que están difundiendo? Porque necesitamos saber cómo trabajan, qué difunden, para a partir de aquí poder aplicar lo que hemos comentado, ¿no? Diferentes técnicas para poder hacer frente. Por un lado nos encontramos texto, ¿de acuerdo? Ellos publican, hay muchísimo, por una estimación no, la contabilización que hice de 2018 y 2019 del porcentaje que hay de mensajes de texto únicamente o mensajes con algún tipo de imagen o multimedia, hay cerca de un 60% tienen algún tipo de contenido multimedia y el 40% es únicamente texto. ¿Y el por qué el contenido multimedia? Pensemos que el 80% de la información entra por los ojos, ¿de acuerdo? Si ellos son capaces, mediante una captura, mediante una imagen, que yo pueda ver en mi teléfono, sin necesidad de leer, que me entre, ellos perfectamente van a intentar, bueno, pues fabricar, ¿no? De ahí un poco también el por qué tienen tanta facilidad o por qué tienen tanto interés en ese tipo de posts, ¿no? Ellos realmente quieren que la información entre por los ojos. A partir de aquí ya te hace atractivo, te hace atrayente, y a partir de aquí, pues, si pueden conseguir hacer que para captarte, pues bienvenidos son. Bueno, hemos comentado qué tipo de información podemos tener, ¿no? Perdonad. Podemos tener mensaje de texto que pueda estar en árabe o en cualquier otro idioma. Este es el mensaje que publicaron el 17 de agosto
de cuando hubo el atentado en Barcelona, ¿de acuerdo? Aquí vemos también cómo se equivocaron. Por el afán de difundir, publicaron que únicamente había un único soldado del Estado Islámico, que era un único miembro. Publicaron este tuit. Cuando los medios de comunicación hicieron eco de que ya no únicamente era un miembro, sino que había más y que era una célula, prácticamente borraron este mensaje y volvieron a publicar diciendo bueno, pues que eran más soldados, ¿no? Pero bueno, es interesante también conocer los idiomas que nos distribuyen y el texto que distribuyen. Luego también nos podemos encontrar imágenes y textos que estén de forma conjunta. Aquí vemos lo que comentamos, ¿no? Porque buscan realmente obtener información, que consumamos información de forma visual, de una forma muy... Ahora aquí podemos ver, bueno, publican un mensaje de qué puedes hacer para utilizar mediante un camión para cometer un atentado. Aquí publicaron fotografías del ejército español y también, por ejemplo, últimamente, antes de un partido de fútbol, bueno, publicaron un póster mediante amenazas con un póster en este caso, imaginando que era Barcelona, ¿no? También tenemos otro tipo de mensajes mediante texto, ¿de acuerdo? En este caso veíamos que el texto e imágenes iban de forma aislada. Aquí podemos ver cómo el texto viene incrustado en la imagen y aparte también tenemos texto que viene de forma externa en el propio mensaje. Luego tenemos diferentes tipos, también nos podemos encontrar diferentes tipos de multimedia, XML, TXT, bueno, aquí pues otra imagen también incrustada. Hay otra de imagen. Aquí vemos, por ejemplo, únicamente tenemos la imagen, tenemos elementos específicos, ¿no? Como puede ser una bandera, como puede ser elementos escritos en árabe. Las imágenes también podemos tener diferentes, también no lo he comentado, pero dentro de los canales que hemos comentado de propaganda, pues también hay de venta de armas, en el cual es fácil poder conseguir un arma. Este sí, un post también los comentamos, ¿no? De publicidad de los fanboys, en el cual publican, en este caso, la cara de Messi, bueno, señalando como que va a ser ejecutado. Comentar también archivos PDF y doc, en el cual los archivos PDF podemos encontrar archivos como en este caso, bueno, pues era si no me equivoco, era un discurso del hijo de Bin Laden traducido al castellano. Luego, por otro lado, también teníamos manuales para fabricación de veneno, manuales para la utilización de Anonsur, ¿vale? Vídeos, muchísimos vídeos utilizan. Este es la carátula que utilizaron para los atentados la difusión de los atentados de Barcelona. Aplicaciones, en este caso podemos ver que estas más antiguas, hace tiempo que no la utilizan, muy Unique Secrets, era una aplicación que servía, bueno, tal como podéis ver aquí, pues para de forma segura, pues enviarse mensajes encriptados, desencriptarlos, y poderse comunicar de una forma segura. Incluso luego hay aplicaciones. Hemos comentado anteriormente, hemos visto la aplicación de AMAC, pero en este caso es una aplicación para los niños, para adoctrinar niños. ¿Qué sucede? Aquí podemos ver cómo es una aplicación para tablet o móvil, en la cual la instalan y aquí vienen, por ejemplo, como vienen las flechas, tienen los AK-47, de una forma ya desde pequeñitos adoctrinar a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esto a mí nos viene muy bien, ¿por qué? Porque si en una identificación rutinaria tienes acceso a un terminal o a un ordenador y puedes ver que la persona tiene ese tipo de aplicaciones, bueno, pues te puede ser un indicio de que esa persona puede ser una persona de interés. Pero, ¿y por qué hacemos todo esto, no? ¿Por qué? Porque realmente ahora ya hemos conocido cómo trabajan, cómo se están distribuidos, qué tipo de contenido publican. Pero claro, en definitiva, nosotros lo que nos busca es llegar a un objetivo. Nos interesa es, por un lado, determinar qué personas dentro de esta amalgama de mensajes puedan ser realmente de interés para monitorizar, para seguir, para controlar. Y por otro lado, tal como hemos comentado, ¿no? Nos interesa saber qué están distribuyendo. En este caso, a mano izquierda es un manual que publicaron de cómo fabricar explosivos que pudieran saltar las barreras de los aeropuertos. Por otro lado, aquí manuales de cómo fabricar explosivos de forma casera con videotutoriales, ¿no? Paso por paso. Nos es muy de interés llegar a tener conocimiento de cómo están actuando, ¿no? O qué tipo de contenido difunden o de un nuevo explosivo, qué metodología utilizan, qué tipo de componentes para poder de esta forma tener de una forma proactiva, ¿no? Ir un poquito delante de ellos. Otro ejemplo, ¿por qué nos interesa? Por ejemplo, aquí hablamos Ansargram, ¿no? Publicaron otra aplicación también, el cual servía tipo la DAMA, pues para estar en contacto con ellos, para poder compartir contenido. Bueno, o incluso
aprovechando la publicidad que hacía en este caso de recopilación de fondos para un proyecto para la yihad, ¿de acuerdo? Bueno, pues podríamos extraer pues un número de Bitcoin, ¿no? Esta imagen, esta publicación es antigua. Hace unas semanas apareció que realmente, por fin, Estados Unidos se ha puesto detrás de esto y ha desarticulado varios grupos relacionados con la financiación mediante esta cuenta y alguna otra más. Por lo tanto, que toda inteligencia es bienvenida. Otro ejemplo, aquí por ejemplo, había un video tutorial y un manual de cómo convertir una cámara, una GoPro, en una cámara de visión nocturna. Bueno, pues nos es de interés saber qué modificaciones le hacen a la cámara para poder avanzar, ¿no? Si tienen que comprar algún tipo de componente, para ver cómo podemos, en este caso, lo que hemos comentado, ¿no? Adelantarnos. Y llegado a este punto, ¿qué sucedió? Que yo me encontré que a la hora de realizar mis investigaciones tenía gran cantidad de información que iba a ser imposible sin la ayuda de alguna herramienta automatizada de que me pudiese ayudar al análisis de todos esos datos. No estamos hablando de que son 5 millones en el caso de 18-19, 5 millones de mensajes, en el cual puede haber perfectamente, pues lo que hemos comentado, cerca de 2-3 millones de material multimedia. Material multimedia donde hablamos es vídeo, PDF o cualquier otro tipo de elemento, ¿no? En este caso, me voy a tirar a la piscina, voy a intentar hacer alguna demo en directo de lo que pueda, ¿de acuerdo? Veremos a ver si sale bien. Si es que quiere funcionar. A ver. Si no, volveremos a lanzarlo. Volveremos a lanzarlo. Vale, aquí tenemos. Esto es una de las versiones que tengo. Estoy trabajando en ella, ¿de acuerdo? Veremos algunos de los elementos que nos den interés. En este caso, bueno, podemos hacer diferentes tipos de búsquedas, ¿no? Nos permite extraer información y a partir de esos datos, bueno, inteligencia, ¿no? Lo hemos comentado, que es lo que efectivamente nos interesa. Aquí, por ejemplo, lo primero que podemos hacer es, bueno, en este caso, esto lo cortaré porque tarda bastante. En este caso, le puedo decir que me extraiga información concreta sobre una franja de fecha, ¿de acuerdo? Le puedo poner, en este caso, dado la cantidad de mensajes que tiene que analizar, a ver, un segundo, vamos a ver si podemos aumentar. Así se puede. Vamos a ver. ¿De acuerdo? Bueno, para que lo veáis. ¿De acuerdo? Esto lo voy a cortar. ¿De acuerdo? En este caso, vamos a intentar extraer un mes, pero en este caso ya os digo que el proceso que realiza, en este caso lo que va a intentar va a ser extraer todas las cuentas que encuentre o perfiles de diferentes redes sociales, como hemos visto en el apartado anterior, ¿de acuerdo? Lo voy a cortar porque si no va a estar bastante rato para poder sacar la información y prefiero trabajar con otros elementos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vale. Aquí era, bueno, lo que comentaba, esto era posible en el caso de que no quisiera funcionar. De acuerdo, un segundo que vamos a lanzarlo. A ver si quiere aparecer. Vale, un segundo. Vamos a... Tengo vídeos preparados por si acaso, pero prefiero lanzarlo.
Espero que esté pareciendo interesante. Vale. Vale, lo lanzamos, ¿de acuerdo? En este caso, aparte en este caso lo que habríamos hecho ha sido extraer todas las cuentas que haya encontrado en las diferentes plataformas de Twitter, Facebook, Instagram o Telegram, ¿no? Pensemos que aquí Magneto lo que es capaz es de analizar cualquier tipo de fuente de información que tú le pongas, ¿no? Y trabaja sobre ella. En este caso, está trabajando principalmente sobre Telegram, pero veremos que podemos trabajar perfectamente sobre Twitter, Facebook u otra plataforma. En este caso, analiza el contenido, nos lo extrae, nos genera una serie de archivos para que posteriormente podamos trabajar. Otra cosa que también es muy interesante es, por ejemplo, el buscar información sobre las imágenes. ¿Vale? Hemos visto que gran información de la que aparece está incrustada en las imágenes, ¿no? Ya sea como una marca de agua o cualquier otro tipo de elemento. A partir de ahí nos es muy de interés, nos es de poder llegar a analizar ese contenido. Entonces, aquí, por ejemplo, Magneto, a partir de una palabra que yo le pueda poner, ¿de acuerdo? Me va a realizar una búsqueda en las imágenes, ya no me va a buscar en el texto, ¿de acuerdo? Eso lo realizaríamos por otra parte y no tiene ninguna complejidad. En este caso, lo que va a hacer es buscar dentro de las imágenes a ver si, y en cualquier idioma, a ver si aparece la palabra Barcelona, ¿no? En este caso, estoy en Barcelona, pues vamos a ver. En este caso, lo que realiza es, me extrae la información, me hace una interpretación de la información. En este caso, no tengo codificado este equipo para el árabe, por lo tanto, me aparece en pantalla estos caracteres extraños. Aquí realmente lo que está plasmando es la información que ha extraído de la imagen. Esta imagen que tenemos aquí a la derecha es la imagen que él ha analizado y ha encontrado esa información, ¿de acuerdo? Y aquí abajo vemos la traducción, ¿de acuerdo? ¿Por qué dice que ha encontrado Barcelona? ¿De acuerdo? Pues bueno, este es el póster que hemos comentado que utilizaron para el atentado de Barcelona. Aquí vemos cómo aparece realmente la palabra de Barcelona. Automáticamente me lo muestra para que pueda visualizarlo, ¿no? En este caso, buscaríamos otro, pues igual, en este caso, igual nos da otra, analiza la información, ¿de acuerdo? En este caso es una multitud, una protesta, ¿de acuerdo? Nos vuelve a dar el texto sin codificar en árabe que ha podido extraer, ¿de acuerdo? A partir de ahí, nos da una traducción del contenido, ¿no? Todavía no me ha codificado bien, pero bueno, realmente que me estoy viendo, ¿por qué? Porque están hablando de Barcelona, ¿no? Entonces, en algún momento en esta imagen, por aquí aparece la palabra Barcelona. Entonces, Magneto es capaz de detectarlo y analizarlo. O sea, si tenemos algún... O aquí, por ejemplo, otro elemento más. Esto es un póster. Aquí tendríamos el extracto del contenido que ha hecho y aquí, por ejemplo, nos muestra el texto original traducido, ¿no? Que nos muestra, bueno, pues operaciones de seguridad, palabras diferentes palabras del texto que aparecen aquí, ¿de acuerdo? Y aquí, por ejemplo, pues en el último párrafo, pues habla de cómo 2 unidades de seguridad atacaron puestos en la ciudad de Barcelona con pisoteo y armas ligeras, ¿vale? Un poco explicando de los cruzados y los judíos, ¿no? Noticias de infografía, ¿de acuerdo? Esto es un poco, para que veamos un poco qué es capaz, ¿no? En este caso, Magneto nos permite poder extraer pues este tipo de información. A ver. Aquí, Magneto imagen, no lo he visto. Perfiles, vale. Vamos a mirar perfiles. En este caso, lo que vamos a hacer es, bueno, tiene diferentes opciones. En este caso, hay algunas ocultas que no tengo puestas aquí para no... ¿De acuerdo? En este caso, a partir de información extraída previamente, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, de Twitter, voy a hacerlo con otras plataformas, ¿no? Pero en este caso, para el ejemplo de Twitter, que es bastante rápido, ¿de acuerdo? A partir de perfiles extraídos en la fase anterior, ¿de acuerdo? Él va a intentar, va a extraer los perfiles, va a intentar acceder, ¿de acuerdo? Vale. Como por la experiencia, lo que me he encontrado ha sido que muchas veces, lo hemos comentado, hay diferentes niveles de personajes dentro de ese tipo de canales, ¿no? Nos podemos encontrar pues personas que realmente pues compartan o alguien haya creado un grupo para hablar de política, por ejemplo, y sí que haya gente que hable de yihadismo, pero a lo mejor de repente uno cuelga una noticia de la CNN, ¿no? Que te puedes encontrar con un perfil de 50, 100.000, 1 millón de seguidores, ¿no? Entonces, en este caso, lo que nos va a permitir es poner cuál es el máximo de seguidores que quiero que tenga esa cuenta. También pensemos que si son cuentas muy extensas,
no nos va a interesar porque Twitter o Facebook ya las habría eliminado, ¿no? En este caso, buscamos cuentas con pocos seguidores, ¿vale? A partir de aquí intenta entrar en cada una de las cuentas, ¿de acuerdo? De acuerdo, aquí por ejemplo me dice que las cuentas, hay un par de cuentas que, ahora lo veremos, que tiene más de 100 seguidores que le he marcado yo como límite para que me descargue, ¿de acuerdo? En este caso está entrando en esta cuenta para descargar, vemos que darle un poco, ¿de acuerdo? No tiene ningún, en este caso vemos que no tiene ningún 100 y tiene 92 followers, ¿de acuerdo? En este caso, a partir de este momento, lo que Magneto nos ha preparado, ¿vale? Ha sido, en este caso, nos ha hecho la exportación de esta cuenta que ha trabajado, ¿de acuerdo? Que era esta de aquí, la 19, y nos ha generado una carpeta. En esa carpeta, lo que nos encontramos es, en el caso de que tuviera fotografías, veríamos las fotografías, ¿de acuerdo? En el caso aquí, por ejemplo, vemos, me extrae con un formato específico que le he marcado seguidores y seguidos, ¿de acuerdo? En los dos formatos, me hace una captura, pero resulta que no tengo actualizado el navegador y me hace una captura de pantalla, tanto de todo el timeline como de ese momento, para evitar en un momento determinado, bueno, pues si ese perfil es eliminado, poder mantener la información de la bio y información que pueda ser de interés también, ¿no? Otra cosa también interesante sería la extracción de números de teléfono, ¿no? También nos permite poder analizar y buscar con todas las bases de datos diferentes tipos de información, ¿no? En este caso, si yo busco perfil de España, ¿de acuerdo? Lo primero que me va a preguntar, bueno, en este caso, como no me fío mucho de vosotros, que ya os veo llamando a los números que salgan, ¿de acuerdo? Vamos a decirle que los quiero enmascarar, ¿de acuerdo? Entonces, me va a mostrar los números enmascarados. ¿Quiero buscar otro prefijo? Sí. Otro prefijo también que nos preocupa mucho es Francia. ¿De acuerdo? Enmascaramos, sí, que está muy cerca de nosotros. ¿De acuerdo? Y nos trae un listado con número de teléfonos que ha extraído por las diferentes plataformas que ha podido tener acceso. Y en este caso, para que veáis que no hay trampa, pongo por ejemplo Marruecos, que Marruecos, bueno, pues tampoco no es un país muy cercano, ¿de acuerdo? No quiero enmascarar los números, ¿de acuerdo? Y vemos cómo extrae, bueno, muchísimos números de teléfono de Marruecos, ¿no? Que están relacionados. Volvemos al punto inicial, no significa que tengan que ser terroristas, significa que llegaremos a esa primera fase de obtención de información, ¿de acuerdo? A partir de ahí continuaríamos la investigación, ¿vale? Teléfono, bueno, metadatos también son muy importantes. Magneto también lo trabaja, pero en este caso prefiero hacer una captura porque si no se va a tardar un poquito también en procesarlo. A partir del metadato de toda la información que hemos podido procesar, hemos comentado que hay miles de archivos, ¿no? Y en PDF y similar, bueno, pues tenemos plataformas como esta, por ejemplo, que bueno, a partir de la raíz de los metadatos, pues nos puede dar información de cómo, en este caso, bueno, ponemos un correo electrónico. Bueno, a partir de aquí podemos comenzar a investigar y ver a ver realmente si podemos sacar algún tipo más de información, ¿no? Sobre el tema de los perfiles, que se me ha olvidado, en este caso yo tengo Magneto, pero también es una herramienta muy interesante, que seguro que muchos la conoceréis, es Teamfolix, ¿no? Teamfolix es una herramienta que ha desarrollado Vicente, que ahora está en nueva fase, en la cual, a partir de un perfil de Twitter, te paso a probar el mío para que veáis, ¿de acuerdo? Lo que nos va a permitir va a ser, en este caso voy a ponerlo algo rápido, simplemente una semana, nos permitiría descargar otra colección, los seguidores, ¿de acuerdo? Y nos generaría un report, ¿vale? Nos va a generar un report, hace una descarga, en este caso, si no dice lo contrario, que analiza los primeros 50 tweets, ¿vale? Nos genera un report. Voy a buscar el report. Vale. ¿De acuerdo? En el cual, bueno, nos da información básica del perfil. ¿De acuerdo? En este caso, sobre todo lo más interesante es, en este caso, porque he cogido muy pocos tweets, ¿no? Para no olvidarme. Pero vemos cómo podemos tener mucha información a partir de qué tipo de herramienta está utilizando, qué tipo de publicaciones, cuál es su actividad, que a la hora de hacer el análisis de un elemento, bueno, nos puede ser muy de interés. Y ahora, lo que sí que ya acabando, quiero hacer lo que comentaba al final, que he modificado
un ejercicio, ¿de acuerdo? Hasta ahora que hemos visto, hemos comentado mediante Magneto que podemos extraer, por ejemplo, los perfiles de Twitter, ¿no? Nos hemos generado una serie de CSVs, una serie de Excel, que lo cual nos permite es, en este caso es CSV, composite XT, cualquier tipo, ¿no? Nos permite, una vez tenemos toda la información de todos esos grupos que debemos analizar, saber realmente por dónde tenemos que comenzar, ¿no? Vamos a hacer, aquí por ejemplo veréis, vamos a abrir un ejemplo. ¿De acuerdo? Aquí lo que estoy haciendo es, voy a importar una extracción de información de perfiles de diferentes canales y lo estoy importando en este caso a la herramienta que es Gephi, que es para el análisis de redes sociales. Veréis que es una herramienta muy potente, ¿de acuerdo? En este caso aquí tendríamos pues, todos las IDs que trabajaríamos. Ahora hace la importación a la plataforma, ¿de acuerdo? Nos dice, por ejemplo, que ha importado 34.000 nodos. Cuando habla de nodos, hablamos de entidades, ¿de acuerdo? De cada una de las personas o canales que estamos investigando. Y las aristas serían las relaciones que hay entre cada uno de los nodos, ¿de acuerdo? Él hace la importación de esas 40.000 entidades y relaciones. Si nos acercamos, realmente lo que vemos es cada uno de estos puntitos sería una de las personitas o de los grupos que estaríamos investigando, ¿de acuerdo? Así es prácticamente inviable. Entonces, con vuelta de tiempo tampoco voy a enrollarme mucho, pero aplicando diferentes técnicas, como es el grado medio, en este caso, la modularidad, que lo que nos servirá será para detectar comunidades, y por otro lado, la centralidad del vector propio. Aquí lo que estoy haciendo ahora es, perdón, así muy rápido, diciendo, de toda esa amalgama de información que está toda apelotonada y que no soy capaz de discernir, quiero que el programa me genere diferentes comunidades o grupos que él considere que son susceptibles de ser analizadas, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a ir perdonad, aristas, perdón, me estoy yendo donde me toca. ¿De acuerdo? Vamos a coger la modalidad. Esto lo que es cuando lo que ha calculado ha sido los diferentes grupos que él considera que ha encontrado, ¿de acuerdo? Dándole un color a cada uno de las comunidades o grupos que considera que hay dentro de toda esa amalgama, ¿de acuerdo? Los aristas, bueno, pues le vamos a dar un color, ¿de acuerdo? Pues para poder diferenciarlo. ¿De acuerdo? Aplicamos. Ya vamos a aplicar una distribución, ¿vale? Para poder ver esa información. ¿De acuerdo? Vemos cómo el programa está disgregando toda esa información y nos está generando las relaciones que hay. Todas las relaciones que están en el Excel y que hemos importado, aquí lo que podemos ver es cómo ha generado diversos grupos que según él, ¿de acuerdo? Son susceptibles de pertenecer a la misma comunidad. Y a partir de esa misma comunidad, lo que nos está permitiendo es, dentro de cada una de las comunidades, saber si yo tengo que, imaginaos aquí, tengo 40.000 miembros y no sé por cuál debo comenzar, pues seguramente me iría a estos miembros que tengo aquí, que son los nexos del resto de la comunidad con este grupo concreto y empezaría a investigarlos por ahí, ¿de acuerdo? Empezaría a investigar a estos nodos. A partir de ahí posiblemente igual, luego se ampliaría, ¿no? Pero bueno, investigaríamos al nodo este de aquí, al nodo este de aquí, ¿de acuerdo? Pero esto es una foto fija, ¿vale? Esto es una foto fija porque hemos hecho una extracción, de aquí realmente sabemos que ha habido una relación, pero no sabemos cuantificarla en el tiempo. No sabemos si es de ahora, si es de hace una semana o de cuándo hace, porque cuando tú esta es una información de un mensaje entre diferentes personas, hay una correlación. Aquí podríamos también aplicar un timeline, ¿no? Pero en este caso no es el programa más adecuado para eso, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, vamos a utilizar otra herramienta que es Gurce, que la verdad a mí me gusta mucho, espero que se vea, ¿de acuerdo? Vamos a cerrar esto, a cerrar Gephi. Más que nada, para que no ocupe memoria. ¿De acuerdo? Vale, a ver si lanza. Vale. En este caso, aquí tenemos a Gurce. Aquí lo que estamos viendo es, en tiempo real, ¿de acuerdo? Cómo cada una de las diferentes, estas cabezones que hay son personas, ¿de acuerdo? Vemos cómo cada uno de los diferentes personas van publicando diferentes tipos de mensajes en diferentes canales. Y vemos que poco a poco esa red se va haciendo. En este caso lo he puesto a
a cámara más lenta, a tiempo más lento, ¿de acuerdo? Para que se pueda ver cómo cada una de estas personas va creando y se va creando esa red, ¿no? Esa red que hemos visto anteriormente, poco a poco aquí cómo la podemos ver, ¿no? Y podemos irnos en un momento determinado y saber exactamente esa red cómo empieza, ¿no? O cómo continúa. ¿Vale? Pero por otro lado, ya para finalizar, me gustaría bien que vierais, en este caso, podemos ver lo mismo a tiempo real, ¿de acuerdo? Sin delay, viendo un poco cómo el volumen de mensajes, cómo se van creando, cómo cada una de las personitas van enviando mensajes, cómo se va creando esa red de análisis que luego podremos analizar, ¿de acuerdo? Pero aquí estamos viendo cómo se forma en tiempo real. Ya no únicamente de una forma estática, ¿no? Sino en forma dinámica. Y podemos saber quién inició un grupo, podemos saber quién inició una conversación, podemos saber, bueno, podemos obtener muchísima información al respecto, ¿no? Y ahí ves, bueno, la verdad es que esta herramienta no se utilizó, normalmente no está diseñada para esto, pero bueno, ahí viene un poco la mentalidad de hacker, ¿no? De darle diferentes utilidades, ¿no? Y bueno, es una utilidad que para hacer representación en este caso de temporales de la confección de análisis de redes sociales, pues la verdad es que viene muy bien. Y bueno, no voy a comerme más tiempo este era el vídeo que tenía preparado por si acaso. No quiero comer más tiempo de Chema. Bueno, gracias por la atención. No sé si tenéis preguntas o me he comido el tiempo. No sé cómo... Hola, Carlos, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Si quieres, podríamos responder. Tenemos un listado, de hecho, te mandé por privado, tenemos muchísimas preguntas. Pero a mirar las más votadas, las primeras 3, las hacemos rapidito y entramos con la entrevista de Chema, ¿te parece? Perfecto. Si me las puedes cantar tú, porque no sé dónde las tengo. Perfecto, yo te las canto. Mira, la primera es, te preguntan si Magento es una herramienta open source o una herramienta propia. Es una herramienta propia, es una herramienta que es lo que comentaba, ¿no? Me vi obligado a desarrollar. Ahora sí que puedo comentar que estamos desarrollando, como yo digo, ¿no? Un magneto con esteroides para ASIC, donde estoy trabajando, que nos ayuda pues, al análisis de toda esta información. Listo. Otra pregunta es, ¿cómo se realizan los procesos para detectar esos chats o grupos terroristas en Telegram? Sobre todo, principalmente, lo que he comentado al principio, ¿no? Tienes que hacer una inversión. Necesitas, finalmente es Virtualumin. Lo que acabas haciendo es, con técnicas de Virtualumin, introducirte, infiltrarte, convertirte en uno de ellos para que realmente te den facilidad, porque pensemos que la mayoría de estos canales son de acceso privado, acceso por invitación. Entonces, a partir de tienes que estar ahí trabajándotelo para que poco a poco ir escalando dentro de la pirámide y que te permita tener acceso a toda esa información. Perfecto. Y la última pregunta sería, ¿cómo has visto que se manejan los temas del ciberterrorismo, la atribución de los ataques y cómo se puede asegurar que el atacante es real? Aquí también para no extenderme, no lo he citado, aquí también lo que podemos encontrarnos es, al igual que hay terroristas, tenemos periodistas, tenemos policías, tenemos agencias de inteligencia, ¿de acuerdo? Y en muchas ocasiones, por desgracia, nos estamos encontrando que los propios investigadores o periodistas son los que están incitando o buscan con frases llamativas, ¿no? Vamos a atacar a esto, vamos a realizar un ciberataque, o incluso con la difusión de honeypot, ¿no? Que te puedas encontrar haciendo ver que son canales yihadistas o similar, ¿no? Entonces, cada vez es más complejo, incluso cada vez que se difunde una aplicación de estas características, claro, dudas, tienes que hacer un análisis a fondo de la aplicación porque no te estén metiendo un gol, porque muy probablemente puede ser que realmente sea de los malos, pero puede ser que realmente sea de los buenos, ¿no? Que están difundiendo esa aplicación, bueno, pues para obtener inteligencia en este caso, bueno, pues tiene que ser con orden judicial, pero para poder obtener información de estos canales. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias por tu participación y la verdad es que te queda una tareita larga. Hay muchas preguntas por responder. Sería interesante que las pudieras responder en redes y Perfecto. muchas gracias por tu participación. A vosotros. Ahora las recupero y si no, como he dejado ahí, me podéis contactar por correo, por Twitter o por donde queráis. Encantado de poder solucionarlo.